El último libro publicado post-mortem por uno de los mejores autores de la literatura, Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo uno de los libros más discutidos de este año. En agosto nos vemos, publicado por supuesto hace un par de meses, con mucha polémica en cuanto a su publicación. Mi plan en este episodio es explicar, como siempre, un poco de contexto, por qué hubo polémica de que este libro se publicara, por qué Gabriel García Márquez no quería que se publicara, porque nunca lo publicó en vida. Y por supuesto resumir el libro, contarles la historia de lo que sucedió. Ahora, los que quieran conversar y discutir conmigo los mensajes de este libro, en agosto nos vemos, va a ser la primera reunión del Club de Lectura de Bibliotequeando. Nuevamente en Patreon pueden inscribirse. El link está en la descripción de este episodio, la descripción del podcast o en la biografía de Instagram. Si no, pueden buscar en patreon.com a Bibliotequeando, pero va a ser un club de lectura virtual. Vamos a poder discutir muchas de las controversias que aquí mencionaré, sin dar mucho mi opinión. Solamente voy a mencionar aquí en este episodio lo que sucedió, lo que dijeron los hijos de Gabriel García Márquez, lo que dijeron distintas personas y por supuesto contaré la historia del libro en el resumen. Pero empezando con la polémica detrás de este libro. Gabriel García Márquez nunca quiso que este libro se publicara porque él trabajó largas horas, intensas horas en la obra, pero ese proceso se vio muy interrumpido por el deterioro de su memoria. Él mismo la descartó. La frase de Gabriel García Márquez fue: este libro no funciona, hay que destruirlo. Salman Rushdie, autor del cual hemos hablado en este podcast, si recuerdan el episodio Los versos satánicos, eran amigos, él y Gabriel García Márquez, ambos autores del género del realismo mágico. Y Rushdie, por ejemplo, piensa que esos deseos deben ser respetados. Un hombre en sus últimos días, si él siente, miren, yo no quiero que esto se publique, hay que respetar esa mentalidad que él, como una persona ya de edad que ha sido atacada, intentó homicidio múltiples veces, como sabemos, perseguidos por radicales islámicos, él sabe lo que significa dejar las cosas hechas para la siguiente generación o para mis hijos, etcétera. Si alguien no quiere que se publique un libro, no debería publicarse, es la opinión de Rushdie. Ahora, por supuesto, fue publicada porque 10 años después de la muerte de Gabriel García Márquez, los hijos autorizan los derechos para publicar la obra. ¿Cuál fue el argumento de los hijos en el libro? Hay un prólogo escrito por ambos, y ellos dijeron, bueno, primero, si lees el libro, nunca te pasaría por la cabeza destruirlo, como dijo nuestro padre. Para nosotros, cuando papá le empezó a fallar la memoria, también le empezó a fallar la capacidad para juzgar el valor literario de lo que él mismo había escrito. Y con eso llegó Cristóbal Pera, que es el director editorial de Planeta, por un momento en su carrera, un editor que trabajó con Gabriel García Márquez en Vivir para contarla, los que han leído ese libro, y otras obras, pero él, como estuvo muy en contacto con Gabriel García Márquez hacia el final de su vida, él empieza a colaborar con En agosto nos vemos, una obra que Cristóbal Pera ni siquiera sabía que estaba en proceso. Y después de que fallece Gabriel García Márquez, Cristóbal, el resto del grupo, envían estos escritos de En agosto nos vemos a la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, y se crea un gran archivo de Gabriel García Márquez. Lo que el Gabo tenía en este punto eran 4 capítulos de los 6 finales, una novela corta, es un cuento corto, que nuevamente mucha gente ni siquiera sabía que estaba en proceso. Pero al enviarse al archivo de Austin, muchas personas leyeron ese libro, ¿no? Personas que manejaban los archivos, profesores de literatura, todos estaban muy interesados en poder leer qué es lo que había escrito el Gabo, que nunca fue publicado. Y varios dijeron, es que no me parece nada malo este libro. No están de acuerdo con que hay que destruirlo, es un libro perfectamente válido. Y ahí cuando los hijos empiezan a escuchar eso, viniendo de personas, del punto de vista de ellos, objetivos, es que ellos empiezan a hablar con las editoriales para publicar esta obra. Ahora,
Otro factor de todo esto es qué se hacen ustedes si tus padres te dejan una fortuna ahí, ¿no? Por mucho que los hijos de García Márquez deben estar bien acomodados financieramente, si te dicen que queda ahí una millonada de dinero, que tú tienes acceso a la misma, muchas personas creo que toman la misma decisión que tomaron sus hijos. Se estima que todas las copias que ya han sido impresas en español se van a vender en este año, que serían unas 250.000 copias de En agosto nos vemos en Latinoamérica y en España. A unos $20 la copia del libro, cada quien podrá hacer su conversión en su moneda local, pero estamos hablando de bastante dinero y muchas personas tomarían esa decisión también. También está el argumento literario, ¿no? Si Franz Kafka, él había dicho también que le quemaran sus obras antes de morir, y su mejor amigo Max Brod, que fue el que se le dio esa instrucción específicamente, no lo hizo. Y por eso es que tenemos el acceso a Kafka. Está el argumento en ese aspecto, de que, bueno, un autor incluye, o la trayectoria de un autor incluye sus buenas obras y sus malas obras, y eso lo mencionan los hijos de una manera u otra en el prólogo del libro, los que han leído el libro o los que lo van a leer y vienen al club de Patreon de Bibliotequeando, también seguramente van a tener esa información. Ahora, curiosamente, el Gabo en sus últimos años estuvo trabajando en una serie de novelas cortas. Y iba a ser una colección de cuentos, y cada cuento iba a tratar sobre el mismo tema, distintas versiones de esa historia, pero el tema general iba a ser el amor en la edad madura. De ahí él publica Del amor y otros demonios, por eso escribe Memorias de mis putas tristes, hablaremos de eso pronto. Pero el punto es que esta obra de En agosto nos vemos, poco a poco empieza a hacer su propia obra, poco a poco empieza a convertirse en un cuento suficientemente intrigante, artístico, que el Gabo básicamente le empieza a dedicar cada vez más tiempo. En agosto nos vemos. Como ya sabemos, él no estuvo contento al final, pero el punto es que el borrador se crea en la portada. De hecho, del borrador final se leen las notas de Gabriel García Márquez y dice versión 5, julio 2004, gran ok final, es el mejor sin interrogación. Porque Gabriel García Márquez, cuando ya le aprobaban un borrador, él más nunca cambiaba una sílaba. Había que tener cuidado en ese aspecto si tú eras su editor. Entonces él estaba ya insinuando que esta iba a ser la versión final del libro. Así que estamos bastante seguros de que esto es probablemente la versión correcta según el propio autor. Ahora, el Gabo se reivindica en ciertos círculos. Vamos a ver qué es lo que va a decir la historia o qué es lo que van a decir esos círculos. Pero el episodio 55 del podcast es Memorias de mis putas tristes. Lo que lo escucharon, recuerdan este tema. De hecho, ha sido uno de mis episodios más oídos, más vistos en Instagram también, porque es un libro un poco, desde el punto de vista de Gabriel García Márquez, diferente, mucho más, un tema que nadie se esperaba que él fuera a hablar, que era, bueno, nuevamente el amor en la edad madura, pero ahora con pedofilia y tráfico sexual, porque la historia trata de un viejo, un señor de 91, 92 años, si no me falla la memoria, que quiere antes de morir tener sexo con una virgen y habla con una proxeneta, una mujer que le va a conseguir una niña de 13, 14 años para tener sexo con él. Cosa que nunca sucede en la obra, pero el punto es que ese tema es, por supuesto, muy incómodo de leer. Hay libros que son buenos. Lolita de Vladimir Nabokov es buen libro, pero nadie va a querer leer ese libro dos veces. Es un libro incómodo de leer. En el caso de Memorias de mis putas tristes, es un tema de tráfico sexual, es un tema de, por supuesto, violación infantil, un tema de pedofilia, antes de que esos temas se discutieran tanto como se discuten ahora en el 2024. Por lo tanto, con el pasar de los años, se convirtió en problemático que la firma de Gabriel García Márquez, ese último libro, fuera Memorias de mis putas tristes. Muchos círculos, especialmente círculos anti-violación doméstica, violencia doméstica, anti-violación, derechos de la mujer, no estuvieron contentos con ese libro, con esa historia, donde la niña, cabe destacar, que es abusada en esta obra, no ni siquiera habla, nunca se pronuncia. Esa es parte del mensaje de Gabriel García Márquez, que esa persona no tiene voces. Él no estaba promoviendo ese tipo de actividad por si acaso, pero fue un libro incómodo. Y ahora de repente viene con En agosto nos vemos. Ahora este es su último libro y es de una mujer. Rara vez, por no decir nunca, Gabriel García Márquez tenía una mujer protagonista en sus obras. Personajes importantes, sí, ¿no? Úrsula en Cien años de soledad o La esposa del coronel, etc. Pero
una mujer donde veamos a ella casi exclusivamente como la personaje relevante, importante en la obra, explorando la psicología de una persona, en este caso una persona de edad madura, sus aspectos psicológicos, sus aspectos amorosos, románticos. Es una reivindicación para muchos de estos círculos de Gabriel García Márquez, pero el tiempo lo dirá. Veremos si en verdad piensan así y veremos qué piensan, por supuesto, de la obra. Así que empecemos con el resumen, que empieza con nuestra protagonista, Ana Magdalena Bach. Ana es una mujer de 46 años, se encuentra ahorita en una isla en la costa caribeña de Cartagena, en Colombia. Se mira en el espejo, se da cuenta de esas arrugas que ya no tienen remedio, piensa un poco sobre la vida y aprendemos que ella viene a esta isla a visitar la lápida de mármol, la tumba de su madre, quien había fallecido unos 8 años antes. Ana repite este viaje todos los años, cada 16 de agosto a la misma hora, con el mismo taxi, la misma florista, ella viaja a esta isla. Normalmente ella llega a la tumba, deja unas flores a su madre y después tiene que pasar la noche en la isla y esperar hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando sale el transbordador, el taxi bote, de regreso a la costa. Ana Magdalena lleva 27 años de matrimonio, un matrimonio bien avenido con un hombre que ella amaba y que la amaba a ella. Ella se casó con él sin ella nunca terminar su carrera universitaria en letras y ella era virgen en ese momento, nunca había tenido un noviazgo hasta que llegó su marido. Venía de una familia de músicos, su padre era maestro de piano, su marido también hijo de músicos, director de orquesta. Tenían un hijo que era un genio en el cello, parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, un joven de 22 años, y su hija de 18 años, que tenía facilidad para aprender de oído cualquier instrumento, pero solamente utilizaba la música como pretexto para poder escaparse con un trompetista de jazz. Un trompetista mulato que pareciera que la familia no está muy contenta con esa relación. Me recordó un poco a la canción Ligia y Helena de Rubén Blades. Pero extrañamente, esta joven de 18 años quiere profesar en la orden de Carmelitas Descalzas. En otras palabras, quería ser monja. Ella sentía que ahora ser monja es diferente, que tarde o temprano iban a quitar esta restricción sexual, etc. Todo era extraño para la madre en ese aspecto, pero aprendemos como lectores de Ana, de su marido, de su familia y los posibles conflictos que vamos a ver en el progreso de esta obra. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Ahora Gabriel García Márquez nos describe un poco los alrededores de la isla. Vemos a Ana impresionada por la cantidad de pescadores negros que tienen los brazos mutilados por la explosión de tacos de dinamita. También habíamos visto crecer años tras años los acantilados de vidrio, los hoteles, parecen que están en aumento, mientras la aldea se empobrecía. Esos comentarios sutiles, a veces hasta un poco irrelevantes no es la palabra, pero separados del personaje principal en la historia, pero políticos y que le dan color a las obras de García Márquez. En la noche, Ana se dirige al bar del hotel, pidió un trago y desde que probó el primer sorbo se sintió pícara, se sintió alegre y ahí se le acercó un hombre de una edad similar, de 46 años, un gringo hispánico. Comenzaron a coquetear y eventualmente él le preguntó a ella: «¿Subimos? Porque yo no vivo aquí». Ana dice que sí y apenas llegan al cuarto entró al baño. Se sentía nerviosa, se sentía un poco sudada. Estamos agosto en la costa colombiana. Empezó a pensar en todo, se puso un toque de pasta dental en los dientes, se limpió las partes privadas
y empezó a respirar hondo porque tenía que regular la respiración y el temblor que tuvo en las manos que le entró repentinamente. Estaba mucho más nerviosa de lo que ella esperaba. Recordemos, era una virgen al momento de casarse y siempre se mantuvo fiel por ya 27 años de matrimonio. Esto era algo nuevo para ella. A lo que sale del baño, empezaron a tocarse, a sentirse. Tocó a ese hombre, se dio cuenta que ese hombre no estaba tan bien servido como su esposo, que era el único adulto que ella conocía desnudo, y tienen una noche de sexo en este pequeño hotel donde consiguieron el placer ambos más de una sola vez. La mañana siguiente, a lo que Ana se despierta, la fulmina la conciencia, le entra, percibe por primera vez la realidad de que tuvo sexo con otro hombre que no era el suyo, y con eso en mente se voltea rápidamente en la cama para mirar a este nuevo hombre en su vida y se da cuenta de que ese hombre se fue. Nunca ella supo ni su nombre ni nada más de él, simplemente se dio cuenta que en su libro, porque Ana leía bastante, había dejado un libro en la mesa de noche, su libro tenía un recuerdo de este hombre. A lo que ella abre el libro, adentro había un billete de $20. Así que este hombre pensó que nuestra Ana era una dama de compañía, y ahora Ana, con esa realidad, le toca devolverse a la ciudad y empieza a ver a sus alrededores, ve el bus en el cual ella está montada, que está tan decrépito como en los años anteriores, ve la estatua de Simón Bolívar, del Libertador, que se dio cuenta ella que el caballo estaba encabritado, que la espada estaba esgrimada contra el cielo, todo estaba en bajo estado, y se empezó a dar cuenta que ese declive no era del ambiente. Le tomó un tiempo darse cuenta que los cambios venían de ella misma. Ella empezó a llorar de la rabia por la frustración de lo que acababa de suceder. No saber quién es ese hombre en la isla. Además, no sabía qué hacer con el billete. Se lo quedó mirando, pensando, ¿qué hago? No sé si enmarcarlo como un trofeo o destruirlo. Lo único que le parecía claramente un insulto era gastarlo. Cuando Ana llega a su casa, ella le pregunta al marido, ¿se puede saber dónde estuviste anoche? Y él la mira asombrado. Obviamente Ana, como sabemos, acaba de ser infiel, pero ella comunica esa desconfianza, la proyecta hacia él. Pero en verdad él queda sorprendido porque aquí el autor pasa un tiempo explicando cómo fue esta relación. Era una relación que siempre estuvo muy feliz. Siempre solían reinventarse, pasaban noches en hoteles baratos, moteles mejor dicho, a veces en hoteles elegantes, tenían sus noches privadas, al punto, eran tan frecuentes esas citas que Ana acostumbró a tener condones en su cartera preparándose cuando su esposo organizara o ella quisiera organizar una cita de esta, pero eventualmente se dejaron de reinventar como pareja y cayeron en la rutina. Ese es el punto en el que nos encontramos entre ambos. Y además habían problemas familiares porque la hija había adquirido la feliz costumbre de no pasar la noche en la casa, se la pasaba con este trompetista mulato, y el esposo entendía a la hija. Él no decía nada para no ir en contra de su esposa, por lealtad a ella, pero él entendía a la hija, pero la madre estaba muy frustrada con su hija que se llamaba Micaela, y Micaela quiso tranquilizar a su madre, como que mamá, tranquila, sí, yo estoy pasando tiempo con él, pero te doy una buena noticia. Cuando yo tenía 15 años, yo hablé con un médico amigo mío y él me implantó ese chip, ese dispositivo que evita que yo quede embarazada. Y la madre escuchó esto y le gritó puta. Y por varios días hubo silencio en esa casa. Ana después lloró porque sabía que esta rabia no era hacia su hija, sino hacia ella misma. Todo cambió psicológicamente para Ana desde su aventura en la isla. Empezó a fumar, dejó de leer, ella leía mucho, en ese momento estaba leyendo a Jorge Luis Borges, Bioy Cáceres, Ocampo. Dato curioso, me gustó que García Márquez pusiera a Borges en la obra porque ellos tuvieron una amistad, con comentarios sutiles de respeto, pero de desacuerdos en el punto de vista literario entre ellos. Borges, por supuesto, famosamente dijo que 100 años de soledad es uno de los mejores libros de la historia, pero que le sobraron 50 años. Gabriel García Márquez dijo que todos los autores de la derecha política son malos, a excepción de uno, Jorge Luis Borges. Y siempre se tiraban ese tipo de comentarios entre ellos, y aquí le dejó él, supongo, una despedida a Borges. Bioy Cáceres, otro autor argentino igualmente. Pero volviendo a la obra, el esposo se da cuenta de estos cambios en ella y le preguntó qué es lo que sucede, qué es lo que te pasa. Ana siempre respondió de manera muy seca, nada. ¿Por qué? El esposo sabía que era imposible, se lo dijo,
que era imposible no darse cuenta de lo distinta que se veía. Pero, más nunca, discutieron, esa conversación, mejor dicho, nunca llegó a nada. Pasaron los meses y llega agosto nuevamente del siguiente año. Ana hizo su maleta y se sintió nuevamente capaz de repetir la experiencia. Así que llega nuevamente a la isla, estamos en el 2 de agosto, después de visitar la tumba de su madre, de dejar las flores. Ella se da cuenta de que, bueno, vamos a hacer esto especial, vamos a hacerlo diferente, y pide que la lleven al nuevo Carlton, el nuevo hotel, uno de los mejores hoteles de la isla. El precio por esa noche en ese hotel era una cuarta parte de su sueldo mensual como maestra. Se hizo el cabello, le tocó un estilista muy pedante que a ella no le gustó. Cuando ella le preguntó al estilista cuánto costaba, le dijo $20. Y ahí mismo, después de un año, sacó ese mismo billete y se lo entregó. Y ahí ella se separa, ¿no? Creo que física y emocionalmente del billete. Llega al hotel, está un poco aturdida, perdida con la tecnología. Es un hotel elegante y hay unos botones, un teclado eléctrico para prender la bañera, prender el jacuzzi. Hay que tener la tarjeta puesta en la pared para que se puedan prender las luces. Todo esto era nuevo para ella y está un poco como que abrumada. Y decide llamar a su marido y le dice, empezando la conversación: no te imaginas la falta que me haces. Y tuvieron básicamente una experiencia de sexo telefónico, el esposo del otro lado del mar y ella disfrutando en la isla. Después de eso, ella baja a uno de los cuartos de shows, como especie de conciertos que hacían en el hotel, que se estaba presentando Elena Burke, una de las reinas del bolero, y ahí un hombre la sacó a bailar. Cabe destacar, Ana estaba ya vestida elegante, coqueta, dispuesta a este tipo de encuentro. Era un hombre, como dice ella, bello, 10 años más joven que lo que era ella. Empezaron a hablar, a coquetear, y de repente Ana empieza como a dudar, ¿no? Y de hecho se paró de la conversación y se tuvo que ir. El hombre quedó como que confundido. Propuso otros planes más inocentes, pero como dice Gabriel García Márquez, cuando una mujer se va, no hay poder humano ni divino que la detenga. En el ascensor, Ana de repente está arrepentida. Se da cuenta de que el miedo era normal, como lo sintió esa vez en el baño, en el agosto pasado, y decide devolverse a buscarlo. Él la invita a verse el eclipse, que va a haber un eclipse lunar en su camioneta. Y en esa vista, en esa camioneta, tienen relaciones. Ana nunca se preocupó nuevamente por saber quién era él, ni lo pretendió hasta unos 3 años después, cuando en la televisión ella vio la misma imagen de ese mismo hombre solicitado por las policías del Caribe como un estafador y proxeneta de viudas sin sosiego y un probable asesino de 2 de ellas. Les aviso desde ya que ese asesino y estafador más nunca sale en la obra. Quizás este es el tipo de cosas que Gabriel García Márquez se quejó. El mismo eclipse, como que sí es un eclipse, no es un eclipse, y es raro que Ana caiga por el truco de ir a ver un eclipse, pero el punto es que queda la sensación que quizás el Gabo quiso expandir esa parte de la historia. No sé si lo hubiese hecho en otro estado, pero fue interesante ver cómo el segundo hombre que tiene sexo con Ana en la isla termina siendo un asesino. Volvamos a la historia. De regreso en el transbordador, en el taxibote, ya a la mañana siguiente, Ana se va del hotel, del Carlton, y encuentra a su nuevo hombre para su siguiente agosto. Ya pensando en el siguiente agosto, se consigue en ese bote taxi al doctor Aquiles Coronado, un abogado de gran prestigio, amigo suyo desde la escuela secundaria y amigo, de hecho, de su esposo. No se habían visto desde hace unos 2-3 años, pero se conocieron muy bien en la escuela secundaria. Aquiles era un especialista en los amores fáciles. Su único fracaso en esa época fue Ana Magdalena Bach. Así que esto era algo diferente para ella. Estas aventuras que había tenido en la isla. Siempre había sido un hombre que ella no conocía, un hombre extraño, sin nombre. Esto era totalmente diferente y, como mencioné, conocía a su esposo. Por lo tanto, ella se queda pensando y se da cuenta que esto es absurdo. ¿Por qué estoy esperando un año entero para someterse al azar de una noche? Es algo que yo estoy soñando. Así que ella se queda pensando en todo esto y decide para el 3 de agosto ser ella misma. No ser la escogida, sino ser ella la que escoge. Y aquí nos adelantamos a ese 3 de agosto. Ella decide vestirse como ella quería, reservar la libertad de escoger el hombre y no al azar. Y esta vez escogió una cabaña distinta, un hotel distinto, y fue a ver la presentación
de Celia Cruz y presente estaba Aquiles Coronado, ese mismo hombre que ella se consiguió en el transbordador un año antes. Hablando con Aquiles, que ya estaba un poco pasado de copas, ella le dijo: entre compadres esto es pecado mortal, insinuando lo que iba a suceder. Y Aquiles se alteró y se fue molesto a llorar de la rabia y se fue a su cama del hotel. Ella ahora queda sola y le dolía la cabeza de los tragos, de la sed, pero le dolía más haber perdido su noche. Pero perder una noche en agosto para ella en una isla es perder el año. Y ya eran las 3 de la madrugada y no había remedio. Lo perdió. De regreso en la ciudad, Ana se da cuenta de que todo había cambiado después de este tercer viaje en la isla en agosto, porque su marido empezó a hacer preguntas sobre sus noches en la isla, con quién se había visto, y con esto, comparando su propia experiencia del 1 de agosto, ella empieza a dudar: ¿será que él está teniendo una aventura? Los indicios eran fuertes. Su marido se demoraba en la calle hasta mucho después del horario oficial del conservatorio. Recordemos que era un director de orquesta. Muchas veces cuando llegaba de regreso a la casa iba derecho al baño a perfumarse. A veces daba explicaciones demasiado precisas de dónde él estaba. Así que Ana decide, sin anestesia, sin perder tiempo, le hace la pregunta: ¿cuántas veces me has sido infiel? El marido responde: ¿infiel? Yo, nunca. Y después de muchos van y ven, de ella verle duda en sus ojos, ella le dijo por última vez quién fue la mujer, quién fue la afortunada. Y él, con una especie de lenguaje corporal rendido, decide responderle: una mujer en Nueva York, una china específicamente. Ana sintió que se le cerró el corazón, se arrepintió de haberse provocado ese dolor inútil ella misma. Había sido unos 12 años antes en un hotel de Nueva York, cuando él había ido con su orquesta un fin de semana a tocar. La china era la primera violinista de la orquesta de Pekín, y ahí fue que ellos dos se conocieron. Ana le preguntó a su marido: ¿cuánto le habrías puesto dentro de un libro? Y el marido: ¿libro? ¿De qué estás hablando? Si las putas no leen, dice el marido. Ana continuó: ¿cuánto le habrías dejado dentro de ese libro si hubieses creído que era una puta y no querías despertarla antes de irte? El marido: yo no tengo la menor idea. Y Ana le dice: $20. Él se sintió totalmente perdido en esa pregunta y responde al final con no sé. Y al final de la conversación, Ana, para gastar esa rabia, no con su esposo, sino más con esa mujer china, le pregunta a su marido: ¿y ella lo tenía horizontal? Refiriéndose, por supuesto, a la parte sexual de su cuerpo, pero burlándose de los ojos chinos. Eventualmente, el esposo se ríe y le dice que tranquila, que eso no fue así. Y eventualmente ya Ana no tiene más nada que decir. Y su esposo, dice Gabriel García Márquez, la vida le había enseñado que cuando una mujer dice su última palabra, todas las demás sobran. Así que no volvieron a hablar de eso, ni entonces, ni nunca jamás. Cabe destacar, este soy yo hablando, ahora no estoy resumiendo el libro. Todas las palabras feas que utilicé, putas, la referencia a los ojos asiáticos de esta mujer, son las palabras que tiene el libro y hay que ser honesto a la pluma, por eso las utilizo en los resúmenes. Yo rara vez cambio ese tipo de cosas, porque la elección de esa palabra tiene un mensaje y es importante mantenerlo. Sin mencionar que esas cosas se dicen, gente reacciona así. Y no significa que sea correcto, pero hay que contar esa historia también. Eso es parte de lo que le da realidad a la obra. Pero continúa la historia, la relación queda como en piloto automático y ahora estamos en el año siguiente, acercándonos otra vez a agosto, al 16 de agosto, cuando a Ana le toca ir a la isla. Ana toma conciencia de que tendría ya 50 años a finales del año, no muchos años menos que lo que su madre tuvo al morir. Esta vez llega a visitar la tumba de su mamá y lloró muchísimo. Lloró. La única vez que había llorado tanto fue esa primera vez, ese primer aniversario, cuando le llevó un ramo de flores. Regresó al hotel, embarrada, sucia, de la tierra del cementerio y de muy mal humor. Y dio por hecho que ella había perdido por completo otro año. Pero cuando llegó al cuarto del hotel, sonó el teléfono. Y escuchó una voz muy alegre diciéndole: hola, soy su amigo del cuarto piso. Lo que había sucedido es que ella no conseguía cuartos en el hotel, había una convención, había muchos turistas, era difícil conseguir cuartos en este hotel. Y eventualmente se hizo amigo de otro hombre que tenía esta misma situación. Ambos consiguieron un cuarto.
Y este hombre cuando la llama le preguntó si no recibió las flores. El hombre le había mandado unas flores para que ella se las llevara a su madre. Y ahí Ana no lo dudó un instante, no se equivocó en dar el siguiente paso y ella con ese hombre pasó una noche inolvidable. Así que Ana pudo hacer lo que no pudo hacer el agosto pasado, que fue elegir a su hombre. Ella está en la cama y de repente empieza una conversación y el hombre le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ella improvisó al instante, no quería que él supiera su nombre y le dice, Perpetua. Y el hombre le dice, como esa pobre santa que murió pisoteada por una vaca. Esa es Perpetua y Felicia, una historia del Imperio Romano, antes de que el Imperio Romano fuera cristiano, después de Cristo, ese periodo de 350 años aproximadamente. Estaban siendo perseguidos los cristianos, entre ellos Perpetua y Felicia, que se convirtieron en santas de la Iglesia Católica eventualmente y fueron, asesinadas de esa manera. Y ella, sorprendida, le responde a este hombre que cómo lo sabías, y él le dice, yo soy obispo. Ella se asusta, queda como que confundida de todo y él empieza a reírse, era en broma. Su oficio en verdad era vender seguros marítimos de una empresa en Curazao. Por eso que él iba muchas veces a la isla. Lo importante aquí es que él le deja a ella en el libro otro recuerdo, por esta vez no fue un billete, sino su tarjeta de negocio con su información, con su nombre. Se ve más real esta aventura y eso fue un alivio para ella no lo rompió, como sin duda probablemente lo hubiese hecho con cualquier otro hombre. Hasta cuando está de regreso a la isla, la conciencia la ataca nuevamente y rompió la tarjeta en pedazos minúsculos y lo soltó en la brisa. De regreso a la isla, Ana se da cuenta que ya está ansiosa, nerviosa y que rompió esa tarjeta en gran parte porque no es que está dudando ni está preocupada por la fidelidad de su marido, sino que ella le tiene miedo, pavor a de que él tuviera algún tipo de sentido de lo que ella hacía en esa isla todos los agostos. Tuvo un sueño una noche que la sacudió, un sueño de esos que te deja sin respirar, un sueño, digamos, mojado, con ese hombre del pasado agosto, y Ana se despertó maldiciendo la hora en la que había roto la tarjeta de negocios de ese hombre. Por primera vez se preguntó por qué no se atrevía a hacer esas mismas aventuras en la ciudad, por qué en la isla, por qué esperar un año entero, cuando en el diario hay distintas oportunidades para hacer eso. Ya varias amigas suyas, 5 amigas suyas, habían tenido amores por fuera de la relación y habían mantenido a sus matrimonios estables. Pero ella no se imaginaba que la ciudad tuviera la misma magia, no fuera tan excitante, ni tuviera esas situaciones tan propicias como la tiene la isla. Hay una magia en el mar del Caribe. Pasa el tiempo nuevamente, Ana cumple los 50, estamos en el siguiente año y llegamos al 5 de agosto de la historia. Se encuentra ella frente a la tumba, llega a la isla y sufrió una conmoción porque encontró a la tumba cubierta completamente de flores. Ella le preguntó al hombre que trabajaba en el cementerio, al celador, que de dónde venían estas flores. Ella era la única que visitaba a su madre y él le contestó, no, las puso el Señor de siempre. Un hombre llegaba en cualquier día del año y dejaba la tumba cubierta por completo de esas flores. Y aquí es que por primera vez ella se da cuenta del misterio de por qué su madre había pedido que la enterraran en esta isla del Caribe. Ella también había tenido una aventura, un romance con un hombre en esta isla. Ana no se sintió triste, se sintió animada. Ahora tenía la revelación de que el milagro de su vida era haber continuado la de su madre muerta. Aquí como lectores aprendemos que la mamá de Ana solía ir a la isla 3 hasta 4 veces al año. Y todo empieza a hacer clic en la cabeza de Ana cuando todo parecía simplemente al azar. Esa noche decide ir al hotel, nuevamente animada, especialmente por esta noticia, sintiendo que estaba continuando como que el legado de su mamá, y conoce a un hombre que estaba también viendo el show de una banda de boleros. Pero cuando ella le anotó en un papel el número de su habitación para que él la fuera a visitar a ella en el cuarto, el hombre lo dijo en voz alta y todos alrededor se dieron cuenta. Ella se molestó, eso le pareció imprudente y se fue. De hecho, le dijo a él, mi hijo de 7 años hubiese cometido el mismo error. Así que Ana llega a su cuarto sola, molesta, destrozada de que perdió otro agosto, y además se acuesta con una rabia diciendo qué difícil es ser mujer en un mundo de hombres. Por supuesto se refiere a la prostitución o la falta de la misma para la clientela femenina. Ana se despierta la mañana siguiente y pasa por el cementerio porque ella decide que hay que exhumar el cuerpo de su madre para cremarla. Cuando abren el ataúd,
Ana se vio a sí misma cuando ve el cuerpo de su madre. El velo, la corona con la que se casó, las esmeraldas rojas, los anillos de boda. Se sintió vista por su madre y lloró por y con ella. 2 horas después, a Ana le entregan los restos cremados de su madre en una bolsa y se fue de la isla diciéndole adiós para siempre a esos desconocidos de una noche. Cuando llegó a su casa, le mostró la bolsa a su esposo y le dijo: aquí está lo que queda de mi madre. Su esposo puso una cara de asustado y Ana le dice: no te asustes, que ella lo entiende. Por dentro, Ana piensa que su mamá en verdad fue la única que había entendido cuando decidió que la enterraran en la isla. Y ese es el final de la obra, con Ana cambiando de opinión, decidiendo, mejor dicho, más nunca volver a esa isla, cremando el cuerpo de su madre, sintiéndose vista por su mamá. ¿Cuál es el significado de esa escena? Lo hablaremos en el club de lectura de Bibliotequeando. Nuevamente hablaremos sobre eso, por supuesto, de estos comentarios de un mundo sin hombres, la decisión de la madre de ser enterrada en la isla, la polémica, por supuesto, de la obra y todos estos distintos mensajes que conseguimos a través de la obra. Pero espero que hayan disfrutado este libro, el último de Gabriel García Márquez. Yo pienso que sí fue excelente obra, pienso que sí tuvo calidad literaria. No estoy de acuerdo con Gabriel García Márquez con que había que destruirlo. ¿Que es su mejor libro? No es una obra maestra, probablemente no, tampoco. Pero es un buen libro, no es nada por lo cual estar avergonzado. Y en verdad me alegro que lo podamos leer hoy en día. Así que espero que hayan disfrutado el episodio y nos vemos las próximas semanas con otro libro, otra historia en Bibliotequeando.